Bueno, muy buenas noches, mis amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Somos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. ¿Somos qué? Más que vencedores. Así es. Que nos damos Cristo Jesús. Siendo jueves 21 de mayo, damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos presentes y aquellos que nos siguen por internet. No me quedan mal educado por tener la botella de agua a mi lado, pero mi problema de garganta me obliga a estar hidratado con mucha regularidad. Porque prefiero tener el agua a mi mano que darme un acceso de tos. La prefiero la. Hoy vamos a, brevemente, antes de pasar la palabra a nuestro amado hermano Mario Pincay, Pastor Mario Pincay, solamente quiero hacer una reflexión con mis amados hermanos de un tema bastante polémico, pero yo creo que es parte de la doctrina fundamental de una iglesia sana. ¿A qué me refiero? Quiero comenzar a dilucidar brevemente sobre el poder de la gracia del Señor. La gracia de Dios es justamente recibir de Dios aquellas cosas que no merecemos. Cuando decimos la gracia de Dios, estamos diciendo que Dios nos da aquello que usted y yo no mereceríamos por nuestra acción o por nuestro trabajo, nada. Una de estas cosas es la salvación. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí viene el dilema. Somos salvos por gracia. La sangre de Cristo redentiva fue derramada una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Ya el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la creación del mundo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Él ya está en una eternidad para siempre, para que todo aquel que cuando vayamos a las eternidades podamos observar a este Cordero inmolado todas las eternidades. Él está en una eternidad inmolado para siempre, de los siglos de los siglos. Pero hay muchas personas que han descrito esta gracia de ser salvos con algo que denominan salvación siempre salvos. Normalmente hay ciertos movimientos como los bautistas, así he oído, entre otros movimientos, inclusive dentro de algunas iglesias pentecostales también. Se dice que la salvación no se pierde, porque ya el Señor nos salvó, cuando ya le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y hasta futuros. Yo le quiero llegar a una reflexión. Primero tratemos de pensar con un poco de sentido común, primero. Sentido común que a veces es el menos común de los sentidos. Supongamos por un momento que ya aceptamos a Cristo en este momento y estamos haciendo la alusión de que lo hicimos de verdad. Porque hay gente que dice, no, pues que el que peca es porque nunca realmente aceptó al Señor, porque solamente lo dijo de labios para afuera, y el que acepta a Cristo ya no vuelve a pecar, el que acepta a Cristo ya cambió su naturaleza. Yo a esa persona que diría que si aceptamos a Cristo el cristiano no peca, yo le diría, amado hermano, usted está equivocado, porque los cristianos también pecamos. ¿Cuántos están de acuerdo? La diferencia está que nosotros no pecamos por voluntad propia, somos tentados. Antes de no aceptar a Cristo, nosotros caminamos abrazados con el pecado y nos deleitábamos con él, y nuestro corazón engañoso llamaba a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Pero cuando aceptamos a Cristo,
ya el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da una convicción de ¿qué? De pecado. Porque el ministerio que tiene el Espíritu Santo es convencernos de ¿qué? De pecado. Gracias al ministerio del Espíritu Santo, entonces es que nosotros procedimos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Si no hubiera estado el Espíritu Santo, quien nos está informando del pecado que hay en nosotros, entonces nunca, jamás hubiéramos procedido a arrepentirnos. Si usted aceptó a Cristo, amado hermano, usted tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le convenció a usted del pecado en el cual usted vivía, usted y yo. Y cuando Él lo convenció, no es el pastor, no es el evangelista, no es la esposa, no es nadie, es el Espíritu Santo de Dios. Él le va a decir a usted, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Y ahí es cuando comienza el proceso de la oración, que nosotros aceptamos a Cristo luego del arrepentimiento. No podemos hacer una oración de aceptar a Cristo sin un proceso de arrepentimiento. Yo he oído en muchos programas de radio y televisión que los pastores invitan, o ministros invitan a aceptar a Cristo directamente, sin el paso inicial y necesario que es: me arrepiento de mi pecado. Directamente dice: Señor, te acepto en mi corazón. ¿Y qué pasó con el arrepentimiento? Para mí esa oración no sirve, porque necesitamos estar limpios de todo pecado. Y para estar limpios de todo pecado debo tener un encuentro con el Espíritu Santo que me diga pecaste y yo diga me arrepiento de haber pecado. Gracias a ese arrepentimiento entonces yo soy libre del pecado, porque Dios me perdona y me acepta a Cristo, entonces soy salvo. Los cristianos pecamos, sí, porque somos tentados. El espíritu del mal no nos va a dejar. Es más, en nosotros habitan dos naturalezas, la carne y el espiritual. Y la carne, los deseos de la carne siempre se van a oponer a los deseos del espíritu. Usted y yo vamos a tener una lucha permanente entre querer hacer lo bueno y lo malo, porque esa vieja naturaleza que está en usted le motiva a hacer lo malo. Pablo decía, hago el mal, que no quiero. ¿Qué le motivaba a hacer el mal? Él mismo reconocía el pecado que hay en él. Es decir, aún habiendo conocido a Cristo, el pecado habitaba en él. Aún así, porque esa naturaleza va a ser lo que nos va a poner piedra de tropiezo en nuestro caminar en Cristo. Pero ahí es donde sabemos que abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús, que si nosotros confesamos nuestros pecados, fieles para perdonarnos. Entonces ahí aplica que cuando somos cristianos, y si 70 veces cae el justo se refiere a aquel que fue justificado por la sangre de Cristo. Si 70 veces caemos, 70 veces el Señor me levanta. Pero para que el Señor me levante, amados, tengo que caer en arrepentimiento. Él no me va a levantar si yo primeramente no me doy cuenta que estoy caído. Yo pregunto, yo acepto a Cristo en esta hora, un ejemplo. Soy salvo. Voy y al mes estoy que me acuesto con la secretaria. Y después muero. Y digo, Señor, yo soy salvo. Solo una visita te fallé un pecadito nomás, pero como tú me has salvado y mis pecados fueron perdonados de una vez y para siempre, los pecados presentes, pasados, futuros, permiso, yo voy a entrar al reino. ¿Usted cree que eso sería razonable para el juicio de Dios? Así es. Entonces alguien, por ejemplo, en internet va a decir, entonces que esa persona es que jamás fue cristiano. Si usted está pensando eso, usted está diciendo que nosotros los cristianos nunca pecamos. Y usted está diciendo que la palabra de Dios es mentirosa cuando dice, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted está pensando eso, está diciendo que Dios es mentiroso.
mentiroso. Todos hemos pecado y todos pecamos. La diferencia está que la iglesia del Señor peca por inmadurez espiritual, porque todavía el yo soy sigue siendo vivo y el gran yo soy todavía lo tiene pequeño. Recuerde que el desafío es que el gran yo soy viva en usted para que pueda decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero más allá de esta parte personal, raciocinio, la palabra de Dios nos dice que si nosotros no perdonamos las ofensas, ¿dónde lo podemos observar? Mateo 6:14 dice el mismo Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pregunto, cuando por gracia somos salvos, ¿qué se nos perdonó? Las ofensas, nuestras ofensas, nuestro pecado. Van al mar del olvido. Pero si no perdonamos nuestras ofensas una vez habiendo aceptado a Cristo, entonces aquellas ofensas que usted sigue haciendo, ya Dios no las perdona. Y usted nuevamente está en juicio contra Dios. Y si usted muere, no crea que va a entrar al reino de los cielos, porque hay juicio sobre su vida. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? No. Dios nos enseñó por medio de su Santo Espíritu que nosotros debemos vivir un estilo de vida de perdón. Perdonar recurrentemente las ofensas de todos aquellos que nos han lastimado. Porque el Señor en su palabra en Marcos 11:26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si esto no es suficiente, Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y si esto no es suficiente para aquellos que quieren vivir obstinadamente diciendo salvo, siempre salvo, y que el cristiano ya no peca porque ya aceptó a Cristo, y que si peca entonces ya eso nunca ha sido cristiano de verdadero y genuino. ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo? Dice la palabra que nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida. De hecho, cuando oramos, aceptando a Cristo, una oración bastante completa, es decir, Señor, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué se da eso? Porque somos salvos, porque Dios nos perdonó y en ese momento pasamos de la muerte a vida eterna, y somos inscritos en un libro. Pero si perdemos, si hay gente que dice que la salvación no se pierde, yo quisiera que me dijeran en Apocalipsis 3:5, ¿qué dice el Señor? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, ¿qué dice? No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero aquí dice, no borraré. Es decir, hay lo contrario. Él está declarando que sí lo va a borrar. Entonces, ¿qué más argumento quieren aquellos que siguen persistiendo que la salvación sí se pierde o no se pierde? Sí se pierde. Hay gente que dice que entonces como yo peco todos los días tengo que aceptar al Señor. No es eso. Usted ya lo aceptó una vez
y para siempre. Lo que sí le estamos diciendo es que usted debe ponerse a cuenta con Dios todos los días y tener un corazón como el corazón de David. David era un hombre pecador, un hombre que se acostaba con todas las mujeres, pero a pesar de tener ese corazón, a pesar de tener esa inclinación hacia el pecado, Dios dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué cosa más rara que un hombre pecador tenga el corazón de Dios? Es que Dios no está viendo las acciones de David, Dios está viendo su corazón, y el corazón de David era un hombre inclinado a la humillación, era un hombre que perseguía la presencia de Dios, era un hombre que buscaba reconciliarse con él. Tanto así decían en sus salmos: Señor, contra ti, solo contra ti, Señor, no he pecado. Dios veía ese corazón, y por eso a Dios le agradó el corazón de David. Y si Dios ve en su corazón y en mi corazón y en su corazón un corazón dispuesto a arrepentirse diariamente, que cuando caiga el sol usted se pone a cuentas: Señor, ¿cómo me fue hoy? En mi balanza espiritual, ¿quién vivió, la carne o el espíritu? Señor, vivió la carne. Te confieso que vivió la carne, perdón. Y de hecho, si somos sinceros, vamos a decir casi todas las noches que la carne venció. Si somos sinceros, vamos a darnos cuenta que hemos pecado. De alguna manera le hemos fallado. Por algo dice el Señor que por algo nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios pone una dispensación nueva en su vida y en mi vida para que nos pongamos a cuentas con Él todo el tiempo. Él nos mira como más que vencedores, porque aquí dice el que venciere. Él desea que usted y yo seamos más que vencedores. ¿Cuál es el propósito? Que seamos ¿qué? Más que vencedores. Apocalipsis 2:7. Solo para hacerle recuerdo de que Él quiere que seamos más que vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, promesa de Dios, comerá del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Segunda promesa. Ya la primera es que vamos a comer del árbol de la vida. La segunda promesa: no sufriremos daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré de comer el del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos da un nombre nuevo, una nueva identidad. Apocalipsis 2:26. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, Dios le da autoridad. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré de que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Al que quién? Al que venciere. Más, Apocalipsis 21:7. El que venciere, aleluya, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Marcos 1:4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Necesitamos vivir en arrepentimiento. Necesitamos activar el ministerio de Juan el Bautista por medio del Espíritu Santo para vivir en arrepentimiento permanente, para no perder
nuestra salvación. Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Usted va a blasfemar contra el Espíritu Santo cuando usted niega vivir en arrepentimiento. Si aquí se le está diciendo arrepiéntase, viva en arrepentimiento, esa es la estrategia, humíllese ante el Señor. No, esa doctrina yo no la creo. Yo soy salvo, siempre salvo, y haga lo que haga, seré salvo y el Señor va a tener misericordia de mí. Usted está apagando la voz del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que hay juicio sobre su vida. Lucas 3:3. Él fue por toda la región continua a Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados. Y si no hay perdón de los pecados, entre usted y Dios hay un abismo que solamente Cristo, por medio de su sangre preciosa, le puede volver a reconciliar con Dios. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El propósito es que la iglesia comience a despertar a todos los congregantes diciendo: arrepiéntanse, apártense de sus malos caminos, vuelva hacia Dios, sálvese. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Efesios 1:7. Es quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según sus riquezas de su gracia. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amados, en algo sí yo estoy de acuerdo con algunos de nuestros hermanos confundidos en alguna iglesia, donde hay gente que está en las iglesias y han convertido la gracia de Dios en desgracia. Y esto ya nos advirtió Dios en Judas 1:4. Dice el Señor en su palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Dios Jesucristo, y a Dios y al Espíritu Santo. Nos había prevenido de esta gente que se infiltra dentro de las iglesias. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero a su tiempo Dios lo cegará. Pero esto no resta que el trigo también tiene que pulirse. Por un tiempo somos revestidos para que nuestra fe sea probada, pero tenemos que caer en arrepentimiento continuo para que si el Señor nos llama a su presencia, no tengamos el desagrado de decir y de oír: apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo a mí no te conozco. Segunda de Pedro, y con esto termino, 3:18. Antes bien, la tremenda ordenanza que el Señor ya yo les he manifestado, el propósito de Dios. Antes bien, dice la palabra, segunda de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Con esto damos paso a nuestro hermano pastor, hermano Quincal, para que él también comparta la palabra, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su vida, por su tiempo, siervo de Dios querido. Muy buenas noches a cada uno de los hermanos y presentes, a cada uno de los amigos que nos ven por internet. Quiero ser breve en esto y quiero compartir algo con ustedes que yo estoy consciente de que le va a bendecir. Quiero hablar acerca de un tema que se ha ignorado por mucho tiempo, y este tema tiene que ver acerca con la obediencia. Yo quiero compartir con ustedes el libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, y la palabra de nuestro Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Aleluya. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. El punto básico de nosotros en el cual tenemos que enfocarnos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida concerniente al servicio a Dios, el punto básico es la obediencia. Obediencia que tiene que ver, el término obediencia, nosotros lo vemos en el término griego, en el Antiguo Testamento, que significa, que es shama, y en el Nuevo Testamento, que es ipa o kuo, que esto significa acción de escuchar o prestar atención. Otro término también de obediencia en el Nuevo Testamento es peito, que quiere decir ser persuadido. Entonces, en el término griego, en el Antiguo Testamento, obediencia significa acción de escuchar. En el Nuevo Testamento significa ser persuadido. Dios lo que nos llama a nosotros es que pongamos atención. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros que seamos pronto ¿para qué? Para oír y tardo para hablar y airarnos. Entonces Dios está deseoso en cada uno de nosotros que haya una acción permanente de escuchar. Y el segundo término es ser persuadido. Cuando yo escucho, pongo mi corazón en lo que estoy escuchando u oyendo, entonces voy a ser persuadido. ¿Por quién voy a ser persuadido? Por la palabra. La palabra de Dios, cuando persuade mi vida, en otro término dice que cuando venga el Espíritu Santo nos va a redarguir todas las cosas que ya Él, hablando de Jesús, ya nos la había enseñado. Entonces, el término obediencia en el griego y en el Antiguo y Nuevo Testamento, el término griego significa acción de escuchar y en la otra parte ser persuadido. Pero también esta palabra de obediencia en nuestro diccionario quiere decir cumplir la voluntad de otro. Entonces, yo obedezco porque me imponen o voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, si yo obedezco voluntariamente, estoy cumpliendo entonces ¿qué? La voluntad de otra persona. No mi voluntad, sino la voluntad de otra persona. En este punto, la voluntad de esa otra persona o de ese otro personaje, ¿quién es? Dios. Entonces vemos también el cuadro de esta misma forma. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 hacia el 8, vemos el punto básico y la parte medular de Jesús. Aún siendo Dios, Él no estimó al ser igual a Dios, sino, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, ¿qué? Haciéndose ¿qué? Haciéndose obediente, o siervo, esclavo, obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, y la muerte en la cruz. ¿Usted cree que era fácil como hombre el caminar sabiendo lo que le iba a acontecer? No era fácil. Él tuvo que doblegar su humanidad. Él tuvo que doblegar su vida a obedecer al Padre. Ese es el punto en el que
en el que cada uno de nosotros como creyentes, amigo que me está escuchando también por este medio de internet, es el punto medular de cada uno de nosotros de despojarnos. No es fácil obedecer los mandamientos y los principios que Dios tiene para con nosotros. Pero si yo dispongo mi corazón, los mandamientos de Dios, como la misma palabra dice, no van a ser para mí gravosos. El punto dificultoso en la obediencia es cuando yo no quiero someterme a la voluntad de otro o no quiero cumplir la voluntad de otro. Entonces, la voluntad del otro, ¿cuál es? De Dios. Entonces, no quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer mi propia voluntad. Y nosotros buscamos que Dios haga mi voluntad. Dios nunca va a someterse a su voluntad o a mi voluntad en forma personal. Nosotros los seres humanos nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Es por eso que el mundo hoy en día está caminando patas hacia arriba, porque el mundo quiere, y los seres humanos que estamos en este mundo y que están lejos de Dios, quieren que Dios haga lo que ellos quieren. El ser humano no quiere cumplir la voluntad de Dios, no quiere someterse a Dios. Jesús se sometió voluntariamente a los planes, propósitos de Dios. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que voluntariamente usted y yo nos sometamos ¿a qué? A cumplir los mandamientos de Dios. ¿Es fácil? Sí, son fáciles los mandamientos de Dios si yo decido obedecerlos. Pero si yo no quiero obedecerlos, lo voy a hacer difícil. Porque mi rebelión, mi rebeldía va a hacer que no encaje lo que Dios me está diciendo a mí con lo que yo quiero hacer. ¿Sí me doy a entender? Dios me dice, haz esto, y yo le digo, no, yo voy a hacer esto otro. Así que, como Dios no está aquí presente, nosotros hacemos nuestra voluntad. Y como hacemos nuestra voluntad, entonces nos rebelamos en contra de los mandamientos que Dios tiene para con nosotros. Pero Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Es solamente de una cosa, de bendecirnos. Solamente un propósito tiene Dios, el de bendecirnos. En todas las áreas de nuestra vida, el propósito de Dios es de bendecirnos. Pero como yo me rebelo y como yo tengo una actitud dentro de mí por mi vida caída o por mi naturaleza caída, es de rebelión, de rebeldía. Entonces, como yo no quiero someterme a los principios, mandamientos, obediencias, decretos que Dios estableció en mi vida, yo obro y actúo en una postura o en una posición de rebeldía, de rebelión. Bíblicamente, segundo primer libro de Samuel, habla la Biblia, dice las Escrituras, que el que se revela es como un hechicero. Entonces, si usted que está aquí y me está oyendo por medio de este medio de internet, si usted es una persona rebelde a los mandamientos de Dios, a los decretos de Dios, entonces usted se convierte para Dios en un hechicero. Amén. Amén. No necesitamos ir allá donde los brujos para decir que ellos son brujos, sino la rebelión se convierte en hechicería para Dios. Entonces es por eso que Dios desechó a alguien que se rebeló en su presencia, que se llama Luzbel o Lucifer. Amén. Aleluya. Que es el mismo diablo o Satanás. Fue desechado por la rebelión. Entonces muchas personas, estando dentro del camino de Dios por causa de la rebeldía,
por querer hacer lo que ellos quieren hacer, Dios los rechaza. Están como Saúl. Dios lo puso a Saúl para que gobierne todo Israel. Pero él no quiso obedecer a lo que Dios le mandó. Dios le dijo: espérame hasta que venga mi siervo Samuel y él haga la ofrenda. Pero como veía que los filisteos estaban allí y el ejército que él tenía se estaba desertando, ya habían pasado 7 días y Samuel nada que aparecía. Y él se desesperó. Dice las escrituras que él quiso ayudar a Dios. No, yo lo voy a hacer. Si no está Samuel, entonces lo voy a hacer yo. Y él hizo algo que no le competía hacer a él. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Esperar con paciencia la obediencia. Esperar con paciencia. Pero él se adelantó. Y cuando él termina de sacrificar, viene Samuel. Y Samuel, desde lejos, ya él sabía. Y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? No, que me adelanté para agradar a Dios. Porque viendo que tú no venías, sacrifiqué animal, cordero para Dios. Y el profeta le dice: locamente has hecho. ¿Por qué no pudiste esperar un poquito más y obedecer a los mandamientos de Dios? Y más abajito dice Dios, hablando por Samuel: Dios no se deleita tanto en los sacrificios, aleluya, en las ofrendas, en los holocaustos, en que le maten carnero, en que le maten macho cabrío. Dios se agrada de la obediencia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Santo. Dios se agrada de obediencia. Si este mundo entero obedeciera a Dios, no pasaran las catástrofes que hay en este mundo. Lamentablemente nos lamentamos, perdónenme la redundancia, pero es tan lamentable que el ser humano se lamenta viendo catástrofes en nuestro país y en otro país, que mueren no solamente 1, no 2, sino 10, 100, miles, por la rebelión del hombre, por la rebelión de nosotros los creyentes, por la rebelión de nosotros los hijos de Dios. Nos rebelamos en contra del propósito y en contra del mandamiento que Dios tiene para con mi vida. Usted que me está escuchando por medio del internet y vaya a ver el video en los futuros días, estamos hoy jueves 21 de mayo del 2015. Recuerde que Dios lo único que quiere de usted es obediencia. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia de cada uno de nosotros. Y qué difícil es obedecer. Se nos dice que los servicios comienzan ¿qué hora? ¿Y a qué hora venimos? Qué difícil se nos hace a cada uno de nosotros obedecer. Son cosas mínimas. Y por algo mínimo podemos perder mucho. Qué difícil se nos hace a nosotros el obedecer. Qué difícil se nos hace a cada uno de nosotros cuando la Biblia dice que todos los días debemos levantar nuestras manos santas a Dios, sin ira ni contienda. Pero nos olvidamos de orar a Dios y de decirle a Dios que nos perdone y nos guarde en este día, en el comenzar el día. Nos olvidamos. Qué difícil es. Algo tan sencillo. Qué difícil es. Qué difícil es cuando nosotros no tenemos una actitud de obediencia. Qué difícil es que los mandamientos de Dios, Él nos los redujo, simplificó la cosa. 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Nadie, absolutamente nadie, ni antes, ni ahora, ni después, aparte de Jesús, nadie en esta tierra podía cumplir los mandamientos. Aleluya. Y Él, esos 10 mandamientos, los simplificó en 2. Jesús
vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario para simplificarte el asunto, para simplificarnos las cosas, para hacer las cosas más sencillas. Pero ¿qué hacemos nosotros, los seres humanos? Lo sencillo que Dios hace, lo complicamos. Las cosas tan sencillas que Dios hace para nosotros, la complicamos. ¿Por qué la complicamos? Por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia. Y en otra parte, hablando de Samuel mismo, de Saúl mismo, Dios le dice: anda, destruye a Amalek, todo lo que tiene de Amalek, del chico hasta el más grande, animal, vaca, todo desecha, todo destruye, no traigas nada. Pero ¿qué hizo Saúl? Se trajo las vacas más gordas. Amén. Se trajo los carneros más gordos. Trajo vivo al rey de Amalek y trajo vivo un montón de personas. Y él viene contento, como muchos de nosotros, en una forma de apariencia, hipócritamente. Viene alabando a Dios y glorificando a Dios, creyendo que con cumplir a medias Dios nos va a bendecir. Hermano y hermana que se encuentra aquí, hermano que me está escuchando y amigo que me está escuchando también, si usted va a cumplir a medias, no crea que está agradando a Dios, porque el cumplir a medias es desobediencia. Gloria a Dios. Dios quiere todo o nada. Saúl cumplió a medias, obedeció a medias, mató a todos menos los más gordos. Se trajo todo el oro, supuestamente para adorar a Dios. Supuestamente. Ah, no, yo traje el animal más gordo para sacrificar a Dios. Mentira. El corazón de él se reveló, salió a hacerse conocer y hacerse entender que verdaderamente había en el corazón de Saúl. Dice que él, viniendo de camino en una ciudad, levanta un monumento a su nombre. Saúl, el rey de Israel, el hombre de Dios obediente, viene conquistando a Amalek. Así que hónrenme, reconózcanme que yo fui el que conquisté. Y Dios le dice a Samuel: me pesa en el corazón, me duele en el corazón, estoy triste, estoy arrepentido de haber puesto a Saúl por rey. Y le dice Dios a Samuel: anda, dile a Saúl que ya lo deseché, porque ya me escogí de en medio de este pueblo, me escogí a uno que va a hacer mi voluntad, no la suya. Porque ¿qué es lo que busca Dios? Un hombre y una mujer que haga la voluntad de Él en obediencia, no su voluntad. Si usted quiere hacer su voluntad, permítame decirle, hermano y hermana, usted que me escucha, usted no califica. Usted no califica. Usted no califica para el llamado y el ministerio que Dios tiene. Aleluya. Y peor, para entrar al reino de Dios. En su nombre, la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Así como Dios desechó a Saúl, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres hoy en día con mega iglesias, con multitud de gente, con aviones privados propios, con toda la tecnología de punta en sus congregaciones y con miles y miles de dólares que le entran diario? Ellos creen que porque tienen aquello, están aprobados por Dios. Muchos de ellos, por querer endiosarse y por levantar monumentos a su nombre, están desechados ya por Dios. Amén.
Y esto no quiere decir que todos los que tienen mega iglesia no son de Dios. Pero la Biblia dice que hay que pesar y discernir los espíritus. Hermano, Dios quiere de nosotros obediencia. Dios quiere obediencia. Dios quiere algo tan sencillo. Obediencia. Obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Entonces, obediencia, ¿qué quiere decir? En el término, en nuestro diccionario, quiere decir cumplir la voluntad de Dios. No es mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Usted está dispuesto verdaderamente, no exprese palabras por expresarla sin antes meditarla. Usted verdaderamente está consciente y está dispuesto, usted que me ve por este medio, en obedecer a Dios. Y usted, hermano, que está aquí, está dispuesto en obedecer a Dios. No exprese palabra alocadamente. Si yo le digo, vengámonos mañana y me comprometo, y poder decir, vengámonos y me comprometo a las 3 de la mañana, usted estaría dispuesto a estar 3 de la mañana aquí. No exprese palabras si usted sabe que no la va a cumplir. Porque no lo va a hacer. Porque la persona que lo va a hacer no pregunta, oye y lo hace, actúa inmediatamente. Dios busca de nosotros obediencia. Hermano, por causa de la desobediencia en nosotros o de nosotros hacia Dios, es que suscitan muchas situaciones difíciles en nuestros hogares. Se revelan nuestros hijos, se revela nuestra esposa, se revela nuestro esposo, se revelan nuestros nietos, se revelan nuestros familiares, y en vez de tener en nuestro hogar un ambiente de paz, tenemos un ambiente de conflicto. Y en vez de estar en una familia, en medio de una familia, estamos en medio de unos enemigos. Quiero seguir más adelante. Si con la ayuda del Señor, amigo que me escucha y hermano que me escucha, la otra semana seguimos. Porque la obediencia tiene pilares y tiene bases. Y estos puntos, estos términos y estos puntos los vamos a ver más adelante. Así que, amigo y amiga, que usted me está oyendo en esta maravillosa noche, y mañana para el otro lado del mundo, Dios solamente busca un punto de nosotros: obediencia. Pero qué difícil, se nos torna a obedecer. Qué difícil. Dios fue obediente, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la parte bíblica dice que Él se humilló a sí mismo. O sea que nadie le obligó, nadie le exigió. Él voluntariamente decidió por a sí mismo someterse, humillarse, para cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen llamado y ministerio de Dios? ¿Cuántos de los que me están oyendo tienen llamado y ministerios de Dios? Pero por no acatar la orden de Dios y por no obedecer de la forma que Dios quiere que lo hagamos, han pasado los años y seguimos sentados en la silla, en la banca, y no salimos de ese lugar, y tenemos llamado de Dios. Qué difícil se nos hace a cada uno de nosotros traer un invitado cuando el pastor dice traigan un invitado.
No, yo le dije a alguien y ese alguien no vino. Sí, es verdad. Pero si usted hace la función y la labor que hacen nuestros hermanos, poderse decir en ese término, aunque no son hermanos, los testigos de Jehová, ellos son perseverantes. Y si nosotros tuviésemos una actitud de perseverancia, nosotros conquistaríamos mucho. Pero si le decimos a alguien y lo invitamos a la iglesia y a la primera que nos dijo no, nos desatendemos. Al testigo de Jehová le dicen no y él regresa. Le tiran la puerta en la cara y él regresa. Es perseverante. Y decimos, no, es que yo le dije a alguien y no quiso. Lo que pasa es que no somos perseverantes. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Dios de gloria, a darte la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Señor, tu presencia y tu bondad está aquí en nuestras vidas, en este lugar. El poder de tu Espíritu se hace sentir en cada uno de nosotros. Cada día, Dios, nuestra alma se revela en contra de tus principios y en contra de tu voluntad. Dándonos a entender acerca del cumplimiento que dice tu palabra, Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y el ser humano se revela, tu Hijo se revela. Nos rebelamos en contra de tus mandamientos, nos rebelamos en contra tuyo, Dios de gloria, queriendo hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad tuya. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a doblegarnos, ayúdanos a quebrantarnos, Señor, así como dice el salmista David: alma mía, alaba a Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca y el que te rejuvenece como el águila, Señor amado. Señor, nos olvidamos de cuán bueno y cuántos beneficios hemos recibido de ti, Señor mi Dios. Y la rebelión y la rebeldía se manifiestan en nuestras vidas. Señor, en el caso personal, quiero obedecer, Señor, por voluntad propia. Y desde que te recibí en mi vida como el dueño y el salvador de mi alma, Señor, mi deseo siempre ha sido el agradarte. Señor, es verdad que muchas veces erro en el blanco, Señor, que trato, pero no puedo, que mi humanidad se revela en contra tuya, en contra de tus principios y en contra de tu palabra. Pero nuevamente viene tu Espíritu Santo, me redarguye y vuelvo a humillarme, como dice tu siervo David, Señor, que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado, a él tú no desprecias. También el salmista David pudo decir en un salmo: ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie en esta tierra lo puede decir con severidad o con claridad. Señor, te damos gracias en esta hora. Guarda nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, que en este día hemos oído,
redarguya en nuestra mente y en nuestro corazón, y que se forme en un eco constantemente, se forme en un eco constante en nuestras vidas, y podamos acatar, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Deseamos servirte, deseamos agradarte, deseamos hacer tu voluntad. Guárdanos, Padre de gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús.